Nunca imaginé que la primera vez que mi voz temblara al confesar algo no sería frente a un sacerdote, sino aquí, frente a un micrófono. Y tampoco imaginé que lo haría para decir que fui yo quien rompió nuestro matrimonio primero. Lo peor es que, cuando empezó todo, ni siquiera buscaba nada. Yo solo quería sentir que aún era vista, que aún era escuchada, que aún existía. Mi nombre casi no importa, porque podría ser cualquiera. Llevo 12 años casada con Daniel, el hombre que juré que sería mi último beso, mi último abrazo, mi última historia. Y por mucho tiempo sí lo fue. Vivíamos una vida tranquila, casi perfecta a los ojos de cualquiera, casa propia, trabajos estables, cenas familiares los domingos. Pero por dentro, la rutina nos había apagado de una forma silenciosa, como una vela que se consume sin que nadie note el humo. Daniel empezó a llegar tarde, siempre cansado, siempre con el mismo luego hablamos. Y yo me fui acostumbrando a no hablar. A no sentir. A guardar todo. La primera vez que hablé con él, con el hombre que acabaría derrumbando todo, pasó por error. Literalmente. Recibí un mensaje que decía, «¿Llegué, bajas?» Yo pensé que era del repartidor que traía un paquete que esperaba desde hacía días, así que respondí, «Dame un minuto». Bajé corriendo las escaleras de mi edificio y ahí estaba él, apoyado en su moto, mirándome con una ceja levantada y una sonrisa ladeada como si supiera algo que yo no. «Creo que no eres quien estaba esperando, pero no me quejo», dijo riendo. Me puse roja como una adolescente idiota, le expliqué la confusión, él se disculpó 1000 veces, pero seguimos hablando. No sé cómo pasó. Bueno, sí sé, fue demasiado fácil. Y demasiado peligroso. Su nombre era Mauro. Y tenía esa forma de mirarte como si tus palabras fueran algo que nadie más escucha, esa forma de quedarse en silencio en los momentos exactos, como si el mundo se encogiera un poco para hacerte espacio. Empezamos con mensajes sueltos, memes, tonterías, pequeñas conversaciones sin sentido. Luego pasamos a audios. Luego a videollamadas cortas solo para saludarte. Mauro no era un escape, era un espejo donde yo volvía a encontrar partes de mí que pensé que se habían perdido. Y eso es lo que más me duele admitir. La primera vez que nos vimos de verdad, fue una tarde en la que Daniel me escribió que se quedaría trabajando hasta tarde. Yo estaba harta, vacía, sola. Mauro me dijo, «Estoy cerca de tu barrio, ¿te apetece tomar un café?» Y yo dije que sí. Dios, cómo temblaban mis manos. Cuando lo vi entrar a la cafetería, con esa sonrisa tranquila, con sus dedos jugando con las llaves de la moto, sentí algo que no debería haber sentido. Me preguntó, «¿Estás bien?» Y no sé qué me dio, pero le dije la verdad, no lo sé. Él no dijo nada, solo me tomó la mano, suave, como si temiera que me quebrara. Esa noche empezó todo. Las semanas después fueron un caos hermoso. Mensajes a escondidas, encuentros breves, miradas que ardían más que cualquier caricia. No era solo cuerpo, era conexión. Era esa sensación de estar viva de nuevo. Pero cada vez que volvía a casa y veía a Daniel en el sofá, dormido con el control remoto en la mano, el corazón me explotaba de culpa. Me prometía que terminaría todo. Y luego Mauro me enviaba un mensaje y yo olvidaba mis promesas. Me estaba enamorando. Y lo sabía. El día del desastre, el clímax de toda esta locura, no fue cuando Daniel sospechó. No. Fue cuando Mauro cambió. Una tarde, después de una discusión tonta con Daniel, salí de casa sin pensarlo y fui directo a buscar a Mauro. Necesitaba verlo, necesitaba que me dijera que no era una mala persona, que lo nuestro valía algo. Pero cuando llegué, él estaba raro, distante. Le pregunté qué pasaba. Sonrió con los labios, pero no con los ojos. Y soltó, «Tu marido me llamó». Sentí que el mundo se me hundía bajo los pies. Me quedé helada. ¿Qué le dijiste?, logré murmurar. Él suspiró. Todo. No sé si lloré, si grité, si simplemente dejé de respirar. Mauro siguió hablando, explicando algo que no quería escuchar, que Daniel lo había contactado semanas antes, que él sospechaba desde hacía tiempo, que había revisado mi teléfono, que Mauro sabía quién era yo desde el segundo mensaje equivocado.
que no fue casualidad. Que no fue destino. Fue un plan. Una prueba. Un juego enfermizo entre dos hombres que se creían dueños de mi corazón. Él quería saber hasta dónde llegarías, dijo Mauro, mirándome como si quisiera tocarme y no pudiera. Y yo acepté porque pensé que no te enamorarías de mí. Sentí náuseas. Traición. Vergüenza. No sabía qué dolía más, que Daniel me hubiera estado poniendo trampas, o que Mauro hubiera sido parte de ellas. Me levanté sin decir nada. Mauro me llamó, casi suplicando, no fue mentira todo, te lo juro. Me arrepentí. Me enamoré yo también. Pero ya no podía creerle. No podía creerle a ninguno. Cuando llegué a casa, Daniel estaba sentado a la mesa, como si supiera exactamente a qué hora volvería. Y solo dijo, ¿terminaste? Yo no respondí. Él asintió. Ni gritos, ni insultos, solo una frialdad que me atravesó como un cuchillo. Sabía qué pasaría. Solo necesitaba verlo. Eso me destruyó más que cualquier pelea. Y ahora estoy aquí, hablando con ustedes, porque no sé qué hacer con esta historia sin final. No sé si fui víctima, culpable o ambas cosas. No sé si Mauro dijo la verdad o si usó mis grietas para meterse en mi vida. No sé si Daniel me quiso probar o castigar. Solo sé que ya no soy la misma. Cuando terminé de grabar aquella primera parte, pensé que eso me bastaría para soltar el peso que llevaba en el pecho. Pero no. Esa noche casi no dormí. Sentía como si la historia siguiera avanzando sin mí, como si mi vida estuviera escribiéndose sola mientras yo apenas intentaba entender el capítulo anterior. Así que aquí estoy, otra vez, con la garganta ardiendo y las manos frías, intentando ordenar todo lo que pasó después, porque sí, lo peor no había ocurrido aún. Después de aquel enfrentamiento silencioso con Daniel, la casa se volvió un espacio extraño. Él caminaba como una sombra, como alguien que ya no vive ahí, pero tampoco se va. Me hablaba solo lo necesario, hay comida en el refrigerador, llamaron del banco, dejaste la luz encendida. Nunca más ¿cómo estás? Nunca más te amo, nunca más ven, siéntate conmigo. Y yo aceptaba cada gesto frío como si lo mereciera, porque tal vez lo merecía. Porque le fallé. Pero al mismo tiempo sentía algo más oscuro, más incómodo, resentimiento. ¿Él me tendió una trampa y yo soy la única culpable? ¿Él permitió que otro hombre se metiera en mi vida emocional solo para ver qué hacía? ¿En qué momento nos convertimos en enemigos? Éramos dos desconocidos compartiendo facturas, cama y silencio. Y cada noche, cuando él se acostaba de espaldas a mí, yo sentía que mi alma se encogía un poco más. Una madrugada, incapaz de seguir en esa asfixia, tomé el teléfono. No quería hacerlo. Me juré 100 veces que no volvería a caer. Pero la mente es cruel y el corazón, peor. Tenía miedo de ver un mensaje de Mauro y tenía miedo de no verlo. Y ahí estaba, uno nuevo. 3 palabras. ¿Puedo verte? Solo eso. Y sin embargo, me temblaron todas las partes del cuerpo que aún sobrevivían al desastre. No le respondí. Me quedé mirando la pantalla, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Y luego lo guardé de nuevo, como si esconder el teléfono pudiera esconder mis sentimientos. Al día siguiente, algo extraño pasó. Daniel llegó temprano del trabajo. Más temprano de lo que lo había visto en meses. Entró con una bolsa de pan bajo el brazo y se detuvo en el umbral de la cocina. Me miró. Pero no esa mirada dura y vacía de las últimas semanas. Esta vez me miró como si intentara encontrar a la mujer que recordaba o a la mujer que había perdido. Tenemos que hablar, dijo. Mi estómago cayó. No porque no lo esperara, sino porque su voz llevaba algo que no sabía interpretar. No era enojo, no era amor. No era indiferencia. Era cansancio. Como si también se estuviera rompiendo. Nos sentamos frente a frente, con una taza de café entre las manos. Él respiró hondo, juntó valor, yo lo sentí, lo vi, lo oí y finalmente soltó. No pensé que llegarías tan lejos. Yo cerré los ojos. Esa frase, esa maldita frase que me perseguía desde que lo descubrí todo.
Un juicio disfrazado de decepción. Pero lo que dijo después, eso sí me atravesó por completo. Pero tampoco pensé que yo llegaría tan lejos. Lo miré confundida. Daniel parecía distinto. No derrotado, no furioso. Solo honesto. Por fin. Yo también te fallé, murmuró. Mi corazón se detuvo por un instante. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Era como si la habitación hubiera perdido aire. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque mi voz salió apenas como un susurro. Daniel bajó la mirada, jugando con la taza. Hace meses, muchos meses, conocí a alguien en el trabajo. Al principio solo hablábamos. Yo también me sentía invisible. Igual que tú. Levantó la vista y la culpa en sus ojos era un espejo cruel del dolor en los míos. No llegué tan lejos como tú. Pero no fui inocente. Silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier grito. Y entonces entendí algo que nunca quise admitir: nuestra historia se rompió mucho antes de Mauro. Mucho antes de cualquier mensaje. Mucho antes de cualquier trampa. Nosotros ya estábamos perdidos, y no lo dijimos. Pero lo que vino después, eso sí que no lo esperaba. Yo contacté a Mauro, sí, continuó Daniel. Pero no para atraparte. No para castigarte. Hizo una pausa, larga, dolorosa. Quería saber si aún quedaba algo que salvar entre nosotros. Yo no entendía. No podía entender. Él siguió: cuando vi que te brillaban los ojos leyendo mensajes que no eran míos, me di cuenta de que ya no era yo quien te hacía sentir viva. Quería saber si te habías ido del todo. Me llevé una mano a la boca. No para llorar. Para no gritar. Y entonces llegó la frase que lo cambió todo. Mauro no siguió mi plan. Él te buscó porque quiso. Todo mi cuerpo se tensó. ¿Qué quieres decir? Daniel apoyó los codos en la mesa y bajó la voz, como si temiera ser escuchado por alguien más. Yo solo quería que él te alejara de mí poco a poco, que tú misma entendieras que ya no éramos los de antes. Pero él se enamoró primero. Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que sentí mareo. Daniel continuó: me confesó que desde el primer día, desde el mensaje equivocado, se obsesionó contigo. Me dijo que eras exactamente el tipo de mujer que él siempre había querido en su vida. Era todo demasiado. Demasiado rápido, demasiado confuso, demasiado doloroso. Me levanté de la mesa. Necesitaba aire. Necesitaba espacio. Daniel se quedó sentado, observándome como alguien que acepta la derrota antes de que ocurra. Esa noche no dormí. Otra vez. La cabeza giraba sin control. Daniel me había fallado. Yo le fallé. Él intentó empujarme lejos. ¿Mauro me manipuló? ¿O realmente sintió algo? Al amanecer, tomé una decisión que jamás pensé tomar: lo llamé. A Mauro. Quería respuestas. Verdaderas, esta vez. Él contestó al primer segundo. Como si hubiera estado esperando. Dime dónde estás, dijo, con esa voz temblorosa que siempre me hacía daño. Voy. Me encontré con él en un parque vacío, con los primeros rayos del sol iluminando el pasto húmedo. Mauro se acercó despacio, como si yo fuera un animal herido que podía huir o atacar. Necesito la verdad, dije sin rodeos. Y él me lo contó todo. Sin pausas. Sin máscaras. Sin excusas. Sí, tu marido me contactó primero, confesó. Pero no seguí su plan. No pude. Cuando te vi por primera vez, supe que no debía acercarme. Y aún así lo hice. Me enamoré de ti antes de que tú siquiera integraras mis mensajes a tu rutina. Y cuando vi lo que él quería hacer, intenté alejarme. Pero no pude. Lo miré fijamente. ¿Y entonces por qué le dijiste que le contarías todo? ¿Por qué me traicionaste así? Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda. Porque él me amenazó con destruirme profesionalmente si no lo hacía. Y porque pensé que si te perdía,
Al menos tendría la oportunidad de que tú volvieras a tu vida y no terminaras odiándome por arrastrarte a esta locura. Me cubrí el rostro con las manos, sintiendo que mi vida entera era una telaraña pegajosa en la que ninguno de los tres sabía quién era la araña y quién era la presa. Y ahí, en ese mismo parque, Mauro soltó el golpe final. Pero si ahora quieres saber la verdad completa, no fue Daniel quien encontró mis redes y mi número. Lo miré confundida. Fue tu hermana. Mi corazón se congeló. ¿Qué? Él asintió despacio, con una mezcla de culpa y miedo. Ella fue la que me buscó primero. La que me dijo que tú estabas cambiando. Que te veía triste. Que creía que necesitabas a alguien que te escuchara. Y me habló de Daniel. De sus ausencias. De tus silencios. Ella me describió todo. Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Mi hermana. Mi propia hermana. Ella te eligió a ti, añadió Mauro con un hilo de voz. Me dijo que si alguien podía ayudarte, era yo. ¿Mi hermana? ¿Mi sangre? ¿Mi confidente? ¿Qué papel tenía ella en todo esto? Y lo peor, ¿por qué? ¿Por qué alguien que supuestamente me amaba había encendido la mecha de esta bomba emocional? ¿Y qué más sabía? ¿Y qué más había hecho? Mi vida entera, mi matrimonio, mi amante, mis decisiones, ¿habían sido realmente mías? ¿O fui parte de un plan que no entendía? Ahí me quedé, sin aire, sin voz, sin respuestas. Y tú que me escuchas, dime algo. Si descubrieras que la única persona en tu vida a la que todavía confiabas tus secretos, fue quien puso todo en marcha desde el principio, ¿qué sentirías tú? ¿Cómo mirarías a esa persona otra vez? No sé cuánto tiempo estuve ahí, mirándolo, sintiendo como mi pecho se abría como si alguien estuviera arrancándome algo desde adentro. Mauro seguía hablando, creo, pero ya no oía nada. Solo un zumbido, un vacío, un terremoto silencioso dentro de mí. Mi hermana. Mi propia hermana. Esa que me peinaba el cabello cuando era niña, que me prestaba vestidos sin pedirme nada, que me abrazaba cuando lloraba por tonterías. ¿Cómo pudo? ¿Por qué? No recuerdo cómo llegué a casa. Caminé sin sentir el cuerpo, sin ver las calles, sin escuchar los ruidos de la ciudad despertando. Solo sé que cuando abrí la puerta, Daniel estaba sentado en el sofá, aún con la misma ropa de la noche anterior, como si no se hubiera movido ni un centímetro. Levantó la mirada cuando me oyó entrar. ¿Fuiste a verlo?, preguntó con esa voz casi rota. No le respondí. Dejé las llaves sobre la mesa y me quedé de pie, mirándolo como si lo viera por primera vez. Y tal vez sí. Tal vez recién lo estaba viendo de verdad. Dime una cosa, le dije finalmente, con la voz temblándome, pero firme. ¿Tú hablaste con mi hermana antes de todo esto? Su cara cambió. Un segundo. Un parpadeo. Pero cambió. Y yo lo noté. No, respondió demasiado rápido. Demasiado seguro. Demasiado ensayado. Sentí una oleada de calor subirme por el cuerpo, mezclada con miedo, rabia, incredulidad. No me mientas, murmuré. Él apretó la mandíbula. Y guardó silencio. Ese silencio fue mi respuesta. Me senté frente a él, sin pestañear, sin huir, sin suavizar el golpe. Daniel, ¿desde cuándo ella habla contigo sobre mí? Tragó saliva. Se pasó una mano por el rostro. Y cuando por fin habló, lo hizo con una sinceridad cansada, derrotada. Desde antes de que tú y yo empezáramos a distanciarnos. Sentí un pinchazo en el pecho. ¿Qué dices? Ella venía a verme a la oficina. Me decía que te veía triste, que te estaba perdiendo, que yo tenía que hacer algo. Mis manos empezaron a temblar. ¿Iba a tu oficina, a escondidas, sin decirme nada? Él asintió con la cabeza, apenas. Yo pensé que lo hacía por cariño. Por ayudarte. Una risa amarga salió de mi garganta antes de que pudiera detenerla. ¿Por ayudarme o por controlarme? Daniel me miró como si nunca hubiera considerado esa posibilidad. Como si recién en ese instante entendiera que lo que parecía preocupación,
podía ser algo más oscuro. Ella insistió mucho en que yo te vigilara, añadió con la mirada perdida. Decía que tú eras muy sensible, que podías cometer un error, que había que protegerte de ti misma. Un escalofrío me recorrió. Mauro tenía razón. Todo tenía el sello de mi hermana. Su manera. Su cuidado. Su obsesión con querer decidir lo que era bueno para mí. Desde siempre. Desde niñas. Y yo nunca lo quise ver. Daniel respiró hondo. Fue ella quien me habló de Mauro, ¿sabes? Me dijo que él estaba interesado en ti desde antes de ese mensaje equivocado. Que te miraba cuando pasabas por su calle. Que te encontraba especial. Me llevé una mano al pecho. Un latido. Otro. Y de pronto, todo tomó forma. Todas las piezas encajaron en un rompecabezas enfermo. Mi hermana. Ella conocía a Mauro antes de mí. Ella le habló de mí. Ella le contó mi vida. Ella le abrió la puerta. Y luego lo usó para probarme. Para protegerme. Para cuidarme. Sentí náuseas. ¿Desde cuándo? Pero mi voz se quebró. ¿Desde cuándo mi vida no es mía? Daniel levantó la mirada, y por primera vez en semanas, lo vi llorando. Lágrimas silenciosas, pesadas, que caían sin intención de manipular ni de convencer. Lágrimas reales. Yo también me perdí, susurró. Creí que ella quería ayudar. Creí que te conocía mejor que yo. Ese golpe fue casi físico. Mi hermana lo conocía mejor que él. Mejor que yo. Mejor que cualquiera. Porque yo se lo contaba todo. Siempre. Y ella guardaba cada palabra, cada detalle, como piezas de un tablero que solo ella sabía jugar. Me levanté. Tomé aire. Mucho aire. Voy a hablar con ella, dije. Daniel abrió los labios, asustado. No vayas sola. ¿Por qué? Porque ella no es tan inocente como piensas. Me giré hacia él, con el corazón latiéndome en las sienes. ¿Qué más sabes? Pero él solo bajó la mirada. Y por primera vez entendí que el secreto más grande no estaba entre Mauro y Daniel, sino entre Daniel y ella. Salí de casa sin abrigarme, sin teléfono, sin pensar. Caminé directo al edificio de mi hermana, sintiendo que cada paso me arrancaba una capa de piel. Cuando toqué su puerta, escuché su voz dulce, tan familiar, tan tranquilizadora. Sí, ¿quién es? Y en ese instante, me di cuenta de algo devastador, no sabía quién era ella. No realmente. No ya. Cuando abrió la puerta y me vio, su sonrisa se congeló, apenas por un segundo. Pero lo suficiente. Sabías, dije con un hilo de voz. Ella parpadeó. Solo una vez. Y luego sonrió como siempre sonreía cuando quería ganar una discusión sin que yo me diera cuenta. Pasa, hermana. Tenemos que hablar. Y esa frase, su voz, su calma, su seguridad, me heló la sangre. Porque entendí que ella no estaba sorprendida. No estaba nerviosa. No estaba confundida. Ella estaba esperando este momento. Lo esperaba desde hace mucho. Y yo iba a descubrir por qué. ¿Quieres que siga? Entré en su departamento sintiendo que cada paso hacía eco en un lugar dentro de mí que no sabía que existía. Ella cerró la puerta con suavidad, como si temiera asustarme, pero yo ya estaba asustada. No por ella, sino por lo que podía descubrir. Su sala estaba impecable, ordenada como siempre, con esa perfección que me hacía sentir torpe cuando éramos niñas. Se sentó en el sillón y me indicó que hiciera lo mismo. No lo hice. No podía. ¿Por qué? Pregunté. Solo eso. Una palabra. Una plegaria. Un rugido. Mi hermana cruzó las piernas, tranquila. Demasiado tranquila. Luego me miró con esos ojos que siempre supe leer hasta ese día. ¿Por qué no ibas a mover un dedo por ti misma?, dijo con suavidad. Porque estabas apagándote y nadie hacía nada. Ni tú. Ni él.
Yo tuve que intervenir. Sentí un latigazo en el pecho. ¿Intervenir, enviarme a los brazos de un desconocido, manipular a mi esposo, controlar mi vida? Ella suspiró, como si yo fuera la que no entendía. No era desconocido. Yo lo conocía. Él era bueno para ti. Mucho mejor que Daniel. Daniel no te veía. Él sí. El mundo se detuvo. ¿Bueno para mí? Ella inclinó la cabeza, con una dulzura que me dio miedo. Lo observé durante meses. Lo analicé. Supe que podía enamorarse de ti. Y que tú podías enamorarte de él. Te lo juro, solo quería lo mejor para ti. Me llevé una mano a la boca. No por dolor. Por asco. Por incredulidad. Por terror. ¿Me estudiaste? ¿Me elegiste un amante? Ella se encogió de hombros. Si lo dices así suena feo. Pero sí. Lo hice. ¿Y Daniel? Pregunté con un hilo de voz. Una sombra cruzó sus ojos. Daniel nunca fue suficiente para ti. Pero tú no sabías cómo dejarlo. Así que lo ayudé a ver la situación. Le mostré que tú necesitabas algo más. Que si él no podía dártelo, debía apartarse. Me quedé helada. ¿Sabía él que tú estabas planeando esto? Al principio no, dijo ella, y lo dijo con una tranquilidad que me rompió el alma. Luego sí. Pero fue para ayudarte. Los dos queríamos lo mismo, que fueras feliz. Entonces lo entendí. Todo. Cada pieza. Cada movimiento. Cada silencio. Mi hermana había dirigido mi vida como si fuera una obra de teatro. Y yo, confiada, ingenua. Creyéndome protagonista, había sido solo su marioneta. ¿Y qué parte de feliz incluye dejarme hecha pedazos? Ella por fin perdió la calma. Se levantó. Me sostuvo la mirada. Te estabas muriendo por dentro. Daniel te estaba matando con indiferencia. Tú jamás ibas a hacer nada. Te conozco. Siempre necesitaste un empujón. Esto no es un empujón, murmuré. Esto es abuso. Control. Traición. Ella sonrió. Pequeño. Torcido. Llámalo como quieras. Pero ahora al menos sabes lo que sientes. ¿A quién quieres? ¿Qué deseas? Me acerqué un paso. Uno. Ella no retrocedió. ¿Y qué quieres tú, hermana? Pregunté. Ella bajó la voz. Quiero que elijas. A Daniel. No, mi corazón dio un vuelco. ¿A Mauro? Ella negó con la cabeza. A ti. El silencio se volvió espeso. Quiero que te elijas a ti, dijo. Por primera vez en tu vida. Y ahí todo adentro de mí colapsó. Porque entendí que nada de lo que había hecho, ni Mauro, ni Daniel, ni las mentiras, ni la trampa, estaba motivado por maldad pura. Estaba motivado por algo peor, por una convicción férrea y distorsionada de que sabía lo que yo necesitaba mejor que yo misma. Y supe que tenía que salir de ahí. Terminar con todo. Romper cada cuerda que me ataba. Se acabó, le dije. Entre nosotras. Entre todos. Ya no quiero ni a Mauro ni a Daniel. No quiero que nadie decida por mí. Ella abrió la boca para hablar, pero levanté la mano. Gracias por preocuparte. Pero no tienes derecho a manejar mi vida. Nunca más. Y me fui. Sin gritar. Sin llorar. Sin mirar atrás. Regresé a casa. Daniel estaba en la cocina. Mauro había escrito más mensajes que no abrí. Me paré en el centro de la sala y respiré. Por primera vez en meses, respiré de verdad. Me voy, le dije a Daniel. Él no preguntó a dónde. No preguntó por qué. Solo bajó la mirada y entendió. Esa noche empaqué una maleta. Poca ropa. Ningún recuerdo. De Mauro. De Daniel. De mi hermana. De nadie.
y me fui a un pequeño departamento que alquilé sin contárselo a nadie. Una habitación. Una ventana. Paz. Nadie sabía dónde estaba. Nadie podía manipular mis pasos. Nadie podía decidir mi destino. Solo yo. Y ahora, mientras hablo contigo, mientras te cuento la última pieza de esta historia demasiado torcida, te hago una pregunta que desde entonces no me deja dormir, cuando descubres que todos, absolutamente todos a tu alrededor, intentaban decidir tu vida por ti. ¿Cuál es el primer paso para empezar de cero? ¿Tú qué harías si fueras yo?